Hermanos y hermanas, Dios los ama. Hoy día vamos a estudiar acerca de por qué debemos orar a la hora novena del día, las 3 de la tarde, la hora de la oración. Muy bien, hermanos, un saludo para mi hermana Grace Duncan, que me pidió hablar acerca de por qué debemos orar siempre a las 3 de la tarde, la hora de la oración. También saludos a mi hermana de Cuba, que vive en Rusia, que siempre está viendo los videos a través del internet. Y a todos mis hermanos que se han suscrito a mi canal, la paz de Dios bendiga sus vidas, mi hermano. El Señor Jesús esté con ustedes siempre. Alabado sea el Señor. Así con todos ustedes, los que me escuchan y los que creen en el Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermano. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 3, versículo 1: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Quiero ver cómo sale con el eco. Muy bien, hermanos, estamos listos. Una vez más vamos a escudriñar las escrituras juntos. El tema de hoy, vamos a hablar por qué todo el ejército de Dios, el ejército de los santos de Dios, debemos orar siempre a la hora novena, la hora de la oración. Tú puedes orar en cualquier momento, porque nuestro Señor Jesús nos enseñó a orar sin cesar para no caer en tentación, y queremos orar mínimo 1 hora. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, ese es el deseo, que oremos con intensidad, que intercedamos, que clamemos al Señor, y el Señor nos va a responder. Alabado sea Dios, alabado sea el Señor. Muy bien, hermanos, rápidamente abrimos las Santas Escrituras para la gloria de nuestro Dios, y vamos a leer todos juntos en el libro de Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 1. Está el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Vamos a ver qué pasa en Hechos capítulo 3, versículo 1. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. A la hora novena, la de la oración. ¿Cuál es la hora novena? La hora del sacrificio. La hora en que Cristo se sacrificó. Entregó su espíritu a esa hora y dijo: consumado es. Esa es la hora del sacrificio, que el Cordero de Dios fue sacrificado. Alabado sea el Señor. Por eso que es la hora de la oración, hermanos y hermanas que me escuchas. Alabado sea el Señor. Yo deseo con todo mi corazón, mi hermano, que me entiendas lo que yo trato de comunicarte en este día, mi hermano, mi hermana. Tú puedes orar en cualquier momento, en cualquier hora del día, pero nosotros todos como pueblo de Dios tenemos que orar la hora de la oración, la hora del sacrificio, que es las 3 de la tarde, las 3 de la tarde, según tu horario donde tú estés viviendo, mi hermano. Yo vivo aquí en el Perú y me toca, llega a las 3 de la tarde. Antes de las 3 de la tarde ya debemos estar orando. Alabado sea el Señor, presentándonos, porque no vamos a esperar que llegue a las 3 de la tarde para recién orar, sino que antes de las 3 de la tarde ya debemos estar 20 minutos antes, 15 minutos antes, ya debemos comenzar alabando al Señor. Alabado sea el Señor. Y si tú estás en el trabajo, estás en los estudios, pues puedes pedir permiso y orar, porque es la hora en que el pueblo de Dios clama al Señor, todos unidos, unánimes. Alabado sea el Señor. Amén. Y vamos a ver qué pasa a las 3 de la tarde, la hora de la oración.
Dice que era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo entre ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Así es, mi hermano. ¿Qué sucede a la hora de la oración? Suceden milagros. Y este milagro para la gloria de nuestro Dios, que Pedro y Juan iban al templo a orar a las 3 de la tarde y se encuentran con el propósito de Dios. Se encuentran con este siervo de Dios, alabado sea el Señor, este paralítico. Y Pedro, y con Juan fijándoles en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, porque el evangelio de Dios no se trata de plata ni oro, mis hermanos. No se trata de plata ni oro. El evangelio del Señor Jesús no se trata de plata ni oro. Lamentablemente ahora los evangelistas solamente saben pedir plata, dinero, como si el reino de los cielos fuera solamente dinero. Alabado sea el Señor. El reino de los cielos significa poder de Dios, amor, justicia de Dios. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Hay algo más grande que la plata y el oro, mi hermano. Hay algo más grande que el poder del dinero. Alabado sea el Señor. Ese es el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret. Ese es el poder que Dios nos da para amar con pasión a Dios. Y ese poder habla de la fe en Dios. Y la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Cuando tú te consagras al Señor, tú vivas en santidad, tú lo amas más al Señor, el Señor se está formando en ti. Ya no vives tú, mas Él vive en ti. Cristo vive en nosotros. Entonces, tú haces la voluntad del Padre Celestial. Predica la palabra. El reino de los cielos se ha acercado en tu vida. Los enfermos son sanos, los endemoniados son libres, los leprosos son sanados, los paralíticos caminan, el cojo camina, mi hermano, el ciego ve y el sordo oye, y para Dios nada es imposible. Aleluya. Hermano, mi hermana que me escuchas, ese es el tiempo de oración. 3 de la tarde y tú puedes ver la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Tú puedes orar, sí, y pueden suceder los milagros en cualquier hora del día, pero hay un orden de parte de Dios. Hay un orden que debemos siempre orar también a la hora del sacrificio, que es las 3 de la tarde. Así que, mi hermano, sigamos escudriñando para que me entiendas mejor este tema, que espero que te guste y te agrade en el amor del Señor. Veamos otro lo que pasó en Hechos 10, versículo 3.
Vamos a ver Hechos 10, versículo 3. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora le toca a Cesarea. Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como la hora novena del día, las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Entonces vemos otro milagro realizado a la hora de la oración, y esta vez a un centurión, un hombre de Cesarea, Cornelio se llamaba, de la compañía llamada la Italiana. Alabado sea el Señor. Este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, o sea, toda su familia. Seguramente se reunían 3 de la tarde a orar a Dios. ¿Por qué? Porque era conocido por los judíos que la hora de la oración era a las 3 de la tarde. Y entonces también los romanos y los demás pueblos que conocían a los judíos sabían que los judíos oraban a las 3 de la tarde. Entonces, este Cornelio también oraba con toda su casa 3 de la tarde, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. No solamente a las 3 de la tarde, sino que siempre hacía oraciones, buscaba a Dios, y aquel que lo busca lo encontrará. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios también dice que el que lo busca desde temprano a Dios, Dios lo va a bendecir. Antes que salga el sol, 3 de la madrugada, también estés buscando a Dios, orando ahí, intercediendo por las personas, en las almas que se pierden cada día. Alabado sea el Señor. Este vio claramente, dice, en una visión. Mira, ¿quién es el que se encarga de dar visiones? Esa es la voluntad de nuestro Dios. Que en los postreros tiempos se derramará de su espíritu sobre toda carne. Alabado sea el Señor. El espíritu que estaba sobre Elías, sobre Eliseo, el mismo espíritu que estaba sobre Joel y todos los profetas, su espíritu se derramará sobre toda carne. Alabado sea el Señor. Y se cumple esa profecía para la gloria y honra de nuestro Dios. Aleluya. Este vio claramente una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Dios manda a su ángel, porque la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Y le respondió a Cornelio enviando a su ángel. Aleluya. Y le dice le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces, las oraciones y las limosnas es muy importante, es algo muy agradable para Dios. Muy importante es la oración, muy importante. Los minutos que tú dedicas, las horas que tú dedicas a orar.